Y bueno, vamos al siguiente problema, que el siguiente problema son derivadas. Y entonces pues vamos a necesitar pues obviamente las fórmulas básicas de derivación. Si no las tienen, pues una vez más, como ustedes ya saben, voy a poner un link en la descripción para que puedan ver, visualizar las propiedades o las fórmulas de derivación. Entonces, vamos a derivar esta función. Me dice que derive la función f de x igual a e a la x cuadrada más 5. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las derivadas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la derivada de a a la x y la derivada de 5, que 5 forma parte de ser una constante. Por lo tanto, voy a decir que la derivada de e a la x respecto de x va a ser igual a e a la x solamente. La derivada de e a la x respecto de x es igual a e a la x. Ahora voy a anotar la derivada de una constante. La derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Así como lo ven, un 0. Mientras todo eso sea constante, va a ser un 0. Así que bueno, vamos a hacer así como rápidamente una explicación de estas dos fórmulas para poder aplicarlas ya en nuestro problema. Primero que nada me dice que la derivada de a a la x es igual a e a la x. Es decir, si yo tengo la derivada de e a la x respecto de x, esto solamente va a ser e a la x. Es exactamente lo mismo, no pasa nada. Pero quiero que vean algo muy importante. Esta fórmula de derivación que está aquí, la que tengo aquí, solamente funciona cuando tengo una x lineal. Es decir, la x no tiene ni coeficiente, la x no tiene exponente, la x está prácticamente sola, ¿no? E nada más se está elevando a la x. Y bueno, en este problema, si nos damos cuenta, tenemos una x cuadrada. He ahí un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que hacer una pequeña transformación de esta fórmula mediante la regla de la cadena. La fórmula de e a la x mediante la regla de la cadena queda de la siguiente manera. La derivada de e a la u, cuando u es una función derivable respecto de x va a ser igual a e a la u por la derivada de la función respecto de x. Si podemos darnos cuenta, a diferencia o a comparación de la fórmula sencilla de la normal, tenemos la multiplicación de la derivada de la función, que va a ser x cuadrada para este problema. Entonces, ya vimos que ahí está la gran diferencia. Entonces, en cualquier momento, cuando la x no esté solita, así cuando no esté solita, vamos a tener que utilizar esta fórmula. Es decir, si yo tengo la derivada de e a la menos x respecto de x, entonces esto va a ser igual a menos e a la menos x, porque esa es la derivada de la función, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer con un poquitito más de calma, solamente estoy enseñando que con una cosita que no esté tal cual la fórmula, vamos a tener que aplicar otra fórmula completamente diferente, que en este caso pues es la de la exponencial, pero con regla de la cadena. Entonces, vamos a hacer unas cuantas derivadas de una constante. Yo digo que si tengo la derivada de una constante respecto de x, esto va a ser igual a 0. Es decir, si yo tengo la derivada de, no sé, 3 respecto de x, esto va a ser igual a 0. He aquí la pequeña cosita. ¿Cómo sé cuándo es una constante y cuándo no es una constante? Bueno, cuando esto que esté aquí, el argumento de mi derivada, no tenga la variable respecto a la cual se va a derivar, automáticamente se toma como constante. Es decir, si yo tengo la derivada de pi respecto de x, esto va a ser 0, porque el pi no tiene ni una x ni nada. Si yo tengo la derivada de z, y, 3a, respecto de x, como ninguna de estas cosas tiene un 0, pues automáticamente, ninguna de estas cosas tiene una x, perdón, automáticamente va a ser un 0. Ok, y si yo tengo, por ejemplo, la derivada de x respecto de y, vean, se está derivando ahora respecto de y, no respecto de x. Como la x no es una y, entonces se toma como constante y se hace 0. Entonces, cualquier cosa que no se esté derivando respecto a la variable de derivación va a ser 0 siempre y cuando no esté acompañado de ninguna variable respecto a la cual se va a derivar. Para este caso, pues la función de x, entonces esto está derivándose respecto de x. Así que si el 5 no está acompañado de una x, automáticamente se hace 0. Así que vamos ahora sí a proceder a resolver esto. Vamos a decir que
la función f de x igual a e a la x cuadrada más 5 derivada me quedaría como, la notación para la derivación de esto es f' de x igual a, vamos a derivar e a la x cuadrada. Me gustaría hacerlo por separado, nada más para que se vea cómo pasa la cosa, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Digo que es la derivada de e a la x cuadrada respecto de x. Este es el argumento de mi derivada. Esto va a ser igual a, aplicando esta fórmula, véanlo, todo esto es u, ¿están de acuerdo? X cuadrada es u. Por lo tanto, la fórmula me dice que es e a la u es igual a e a la u, es decir, e a la x cuadrada, así como está, por la derivada de u. Pero en este caso u es x cuadrada, entonces es la derivada de x cuadrada respecto de x, ¿ok? Entonces vamos a derivar también esta función, pero aquí ya vamos a necesitar otra fórmula de derivación, la fórmula de una potencia que me dice que cuando yo tengo la derivada de x a alguna potencia respecto de x, esto va a ser igual a la potencia que multiplica a la x de la potencia menos 1. Entonces, vean lo que va a pasar. Esto va a ser igual a e a la x cuadrada, es esto mismo, no lo estoy alterando, este a la u, por la derivada de x cuadrada. La fórmula me dice lo siguiente, me dice que cuando yo tengo una x elevada a un exponente que obviamente no sea 1, el exponente va a multiplicar a la x, para este caso el exponente es 2, 2 va a multiplicar a la x del exponente que es 2 menos 1. Siempre la fórmula va a ser así, siempre cuando tengamos una x elevada a una potencia. Entonces, esto va a ser igual a e a la x cuadrada que va a multiplicar a 2x a la 2 menos 1, pues es 1. Recuerden que no es necesario ponerlo, nada más lo voy a poner ahorita pues para que se vea bien, ¿no? Para que se vea clarito el paso. Entonces, la derivada de esto, e a la x cuadrada, lo vamos a poner aquí, ya lo sacamos, dijimos que es 2x e a la x cuadrada. Claro, yo lo escribí aquí de esta manera y aquí de esta manera, pero recuerden que la multiplicación es una operación conmutativa. Por lo tanto, 2 por 3 es exactamente lo mismo que decir 3 por 2. Entonces, vamos a decir que esto es más la derivada de 5 respecto de x. 5. Como el 5 no tiene ninguna variable x, no está acompañado de ninguna x, el 5 se va a tomar como constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, si lo ponemos o no, no pasa absolutamente nada. Esto va a ser igual a 2x que va a multiplicar a e a la x cuadrada. Y este sería el resultado de esta derivada. Y bueno, vamos al siguiente problema que me pide la derivada de y es igual a seno de 5x. Bueno, primero que nada vamos a ver qué fórmulas de derivación vamos a utilizar. Para este caso, pues solamente tenemos un único término. Por lo tanto, solamente vamos a requerir la derivada del seno. La derivada de seno respecto de x va a ser igual a el coseno de x. La derivada de seno respecto de x es igual al coseno de x. Así tal cual como lo ven, así de fácil. Pero vean, pasa una cosa muy similar a la del problema anterior. Pasa que yo aquí tengo un 5x. Es decir, mi x no está solita, no es lineal. ¿No? Ok, ¿están de acuerdo? Aquí en la fórmula es seno de x. X. No dice cx, mx, nx. No, dice x. Por lo tanto, cuando yo tengo una x solita, solamente x a la 1, así sin más, sí se aplica esta derivada. La derivada del seno de x es igual al coseno de x. Pero, para el caso en que ya tenga algo más aparte de la x solita, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena de la derivada de esta función, que me dice que la derivada del seno de u, cuando u es una función derivable respecto de x, es igual a el coseno de la función u por la derivada de la función respecto de x. Entonces vean la gran diferencia. Pasa lo mismo que con la que hicimos anteriormente de la exponencial. Se va a multiplicar por la derivada de, para este caso, el argumento de mi función senoidal. Entonces decimos que y'
es igual a el coseno de 5x, porque estamos de acuerdo que 5x es u. Esto es u. El coseno de u, el coseno de 5x por la derivada de 5x respecto de x. Por la derivada de 5x respecto de x. Bueno, ¿cómo derivamos esto? Vamos a anotar una propiedad de las derivadas que me dice que cuando yo tengo la derivada de una constante por x respecto de x, esto va a ser igual a la constante la puedo sacar de la derivada. Y vean la gran diferencia. Aquí la constante está acompañada de una variable, no está sola como en el problema anterior, está acompañada de una variable. Entonces, la constante sale de la derivada, es la constante por la derivada de x respecto de x. Y esta es la propiedad que vamos a aplicar aquí. Pero de aquí nos quedaría otra derivada, que es la derivada de x respecto de x. Vamos a ver cuál es el resultado de esa derivada. La derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Pasa lo mismo si yo tengo la derivada de y respecto de y, esto va a ser igual a 1. Siempre y cuando tengamos la variable lineal, es decir, elevada a la 1 sin ningún coeficiente, y vamos a derivar respecto a esa misma variable, siempre me va a dar 1. Por lo tanto, vamos a aplicar estas propiedades aquí. Vamos a extraer esta derivada, la vamos a poner aquí para hacerlo por separado y en cámara lenta para que se vea suculento. Y vamos a derivar. Tenemos la derivada de 5x respecto de x, que es esta forma. El 5, en este caso, es la constante, pues es aquello que no posea la x. Entonces, saco el 5 como constante y voy a decir que me queda la derivada de lo que quede dentro. Para este problema solamente me queda una x dentro respecto de x. Esto va a ser igual a 5 que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x es igual a 1. Por lo tanto, 5 por 1 es 5. Así que la derivada de 5x respecto de x es igual a 5. Vamos a anotarlo. Decimos que y' es igual al coseno de 5x por la derivada de 5x respecto de x. Ya lo hicimos aquí y es 5. Solamente para que se vea más bonito y para acomodar y aparte no haya confusiones con el argumento de la función, porque vean, una cosa es esto que es el argumento de mi función y otra cosa es el término que está multiplicando. Entonces, para que no haya confusiones, vamos a escribir esto como y' es igual a 5 que multiplica al coseno de 5x. Recuerden que este coseno de 5x es una función aparte, completamente aparte de este 5 que es una constante. Entonces, esto multiplica esto. Como es una multiplicación, yo los puedo poner en el orden que se me dé la gana porque es una operación conmutativa. Entonces, el resultado de la derivada sería 5 coseno de 5x.